habla aquí. Ok. Bueno, yo quise hacer esta transmisión en vivo hoy porque, yo les había contado que me quería abrir los ojos. Yo no tenía ni la menor idea de dónde veo los mensajes. ¿Tú los ves? Yo te lo voy leyendo. Yo no tenía ni la menor idea de que los párpados se caían. Y yo empecé a ver choreto y se me cansaba la vista. Bueno, muchísimas gracias por haberse metido en la transmisión, porque la verdad es que yo puse el post en Instagram y tuvo como 1.500.000 views y lo compartieron 12.000 personas. Fue una cosa loquísima. Yo dije, bueno, debe haber un genuino interés en saber sobre esto, ¿no? Y yo las cosas que me hago, pues no estoy ocultándolo ni, ¿sabes? Yo digo lo que es y ya. Entonces, fíjate, yo sentía que los párpados, o sea, yo no sabía qué era, pero yo me costaba ver. Y yo me daba cuenta que cuando yo, además con mis lentes atómicos, que yo pelaba los ojos y veía mejor. Y hacia las 6 de la tarde, cansancio. Era una cosa tremenda. O sea, y a esa hora sí es verdad que ya no veía, pero es que nada, era terrible. Entonces mi doctora de la cara me dijo que fuera a ver a Daniel Páez, que es un oftalmólogo y además es cirujano oculofacial. Yo puse que es cirujano plástico, no es verdad, eso lo inventé yo. Es cirujano oculofacial. Y yo fui a ver a Daniel y Daniel me dijo que efectivamente tenía los párpados caídos, es igualito como las persianas que se van cayendo. Y eso, operar eso, se llama blefaroplastia, que es que te cortan el párpado y te abren el ojo. Y es una cosa súper común, tan común que yo llamé a mi corredora de seguros y ella tenía que tener unos exámenes que me hicieron unos exámenes donde es básicamente como que te lanzan como unos rayos de todas partes y tú tienes que darle a un botón si tú los ves y voltear para todas estas cosas que venían así. Cuando me dieron el resultado del examen, la mitad del ojo, o sea, aparecía totalmente negro. Era porque el párpado había caído tanto que tapaba como la mitad de la retina. Entonces, no, la gente no podía. Entonces, claro, yo no podía ver. Aquí tienes las fotos de así llegué y así quedé con mis ojitos abiertos. Entonces, claro, se acuerda pues hacer la blefaroplastia y el doctor me dice que me debo hacer también abajo para quitarme las bolsas. Y tú sabes, esto lo van a entender mucho más las mujeres que los varones. Pero esto es igualito como cuando tú empiezas a hacer una remodelación de la casa. Que tú dices, bueno, voy a remodelar la cocina, entonces después dices, ya que estoy remodelando la cocina, déjame acomodar el baño, y ya que estoy acomodando el baño, entonces déjame pintar toda la casa, y así vas, como el ya que. Igualito pasó con esto. Yo dije, bueno, ya que me tengo que quedar presa en mi casa por 3 semanas porque me voy a abrir los párpados, para eso me hago todo lo demás. Y lo demás era hacer la cirugía abajo, o sea, cortar abajo y quitarme las bolsas, que yo siempre me veía como cansada cuando llegaba la tarde, o si no dormía bien, me veía como, bueno, ¿y hasta qué le pasó? O sea, con bolsas y todo eso. Y bueno, y muchas veces ocurre que cuando yo estoy en esos viajes, bueno, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para empezar a grabar en lo que salga el sol y terminamos de grabar cuando ya se va la luz y a esa hora ya estoy hecha fruta. Y si no duermo, entonces ya me empiezo a notar mucho más cansada y esa fue también una de las razones por la que yo me empecé a hacer los lentes, que se pusieran también oscuros y que me sirvieran para ver. Y después el doctor me dijo que él me quería hacer un láser que es para renovar la piel, porque yo tenía muchas manchas de tanto sol y aunque yo me he cuidado ahora de grande, durante muchos años no me cuidé, entonces tenía muchísimas manchas de sol que había ido suavizando un poco con el trabajo que había hecho con Cristina, mi doctora, mi médico estético. Y después me dijo que era bueno rellenar un poco estos surcos de aquí y rellenar un poco por acá como para volver la forma de los pómulos. Y eso se hace, la nueva cirugía plástica es utilizar tus propios tejidos. Entonces, lo que él hizo fue que me agarró 2 punticos aquí en la barriga, aquí, así, me agarró 2 punticos aquí, y de allí me sacó grasa. Y esa grasa
me la inyectó en los pómulos, me la inyectó aquí en estos surcos y también me sacó la sangre y me sacó en la sangre, sacan el plasma y lo centrifugan y también te lo ponen. Y la verdad, yo no me esperaba estos resultados. Yo tenía mucha confianza en el doctor porque me lo había recomendado Marianela Salazar, porque ella se había hecho esa operación. Y ustedes saben, bueno, si no la conocen, búsquenla, Marianela Salazar. Marianela tiene unos ojazos, es una periodista un poco mayor que yo. O sea, yo tengo 70, Marianela tiene un poco más. Y ella la verdad es que quedó estupenda y se vio muy renovada. Y yo no quería hacerme pues una cirugía plástica donde te cortan aquí, te cosan por detrás de las orejas. Yo realmente lo que quería era resolver mi rollo de la vista y después vino todo lo demás. Entonces, la recuperación, que me imagino que es otra de las preguntas, eso no duele, es absolutamente ambulatorio. Por supuesto sales hinchada, abolleteada, morada un poco. Yo tomé muchísima árnica y yo tengo una buena cicatrización. Y lo de la cara, solamente te pueden hacer un láser de esa magnitud estando sedada. No utilizan anestesia general, utilizan sedación. Y estando sedada es que te pueden hacer eso porque eso es como candela, pues. Así. Y te van poniendo y te queman. Entonces no es una costra. Tú sabes como cuando tú vas a la playa que te pelas. Bueno, cuando es como un peeling, pero mucho más potente. Entonces quedas como un poco, ni siquiera roja, lo que quedas es como que tuvieras como un pellejito. Entonces lo que haces es que yo me ponía una crema que ellos me mandaron y me ponía la crema, muchísima crema, bastante crema, todo el tiempo, a toda hora, para que esa piel se fuera aflojando y eso iba a ir. Consistía la recuperación. En mi caso, como él me cosió arriba y abajo, y yo tenía, que yo no me acordaba, cuando yo tenía 40 años, me habían hecho algo en los párpados totalmente estético, yo no me acordaba de eso. Entonces yo tenía una cirugía anterior. Entonces eso hizo que, ¿sabes? Esa cirugía anterior, había unos puntos, había unas cosas allí, entonces fue como más complicado. Si tú no tienes una cirugía anterior, es muchísimo más sencillo. Entonces tenía una cantidad de puntos internos, tenía los puntos de abajo, entonces él me puso un lente de contacto plástico allí, ¡juá!, para proteger la córnea, para que el ojo no se rayara con los puntos. Eso para mí fue lo más fregado, porque yo me operé un martes y yo tuve que estar hasta el lunes siguiente que veía totalmente borroso. O sea, no podía leer, no podía ver televisión, no podía escribir, no podía utilizar ni siquiera el teléfono, nada. O sea, yo ahí entendí que de verdad yo soy una mujer que vive de ver. O sea, vivo de mi trabajo, de hacer videos, de hacer fotografía, de escribir. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, no ver durante casi una semana fue bien complicado. Yo me puse a oír podcasts, empecé a oír un podcast que se llamaba Un libro, una hora, y hubo un momento en que yo casi que quería agarrar el iPad y tirarlo por la ventana porque ya yo no quería oír nada, yo sencillamente quería ver. Y me ponía una cremita abajo, una cremita arriba, mucho hielo, muchísimo hielo, todo el tiempo. Y como yo no tenía más nada que hacer, estaba presa en mi casa, no podía trabajar, no podía ver, entonces fui súper rigurosa poniéndome el hielo. Me lo ponía todo el tiempo, ¿sabes? Pasaba 15 minutos con el hielo, lo dejaba, pasaba media hora, me volvía a poner hielo, pasaba media hora, me volvía a poner hielo, y así estuve durante toda una semana. Eso me ayudó bastante. Unas gotas que me tenía que poner en los ojos y una crema que me tenía que poner para cicatrizar, y estaba tomando antibiótico. Después de eso, a la semana fui, yo fui como que si un día sí, un día no, donde él me requeta. Después, a los 10 días me quitaron los puntos y eso sí fue un gran alivio. Ahora, a mí nunca me dolió. O sea, ni siquiera esto de la cara nunca ardió. A mí jamás me dolió, lo que había era
¿sabes? Como la molestia, y de repente yo empecé a tener como pinchazos en un ojo que era de los puntos, entonces ese ojo se me irritó, se me puso muy rojo, pero bueno, nada, después se me quitó y ya está. Y después que me quitaron los puntos, ya todo fue mucho más rápido. Después, en este ojo, en el ojo derecho, tuve un problema con un punto, porque yo creo que yo no vigilé bien algunas cosas, entonces me tuvieron que agarrar un puntico más y no sé qué, y acomodarme una cosa. Entonces ese es el ojo que todavía tengo, un poquito morado, y yo, ¿sabes? Y claro, no era lo más oportuno que yo me fuera para el Delta a las 3 semanas. Pero yo me había tomado muy en serio que a las 3 semanas él me daba de alta, y él me dijo, no, era un mes. Pero bueno, yo me di de alta a las 3 semanas, yo me iba al Delta. Entonces, claro, en el Delta, él me había puesto un tape, yo me llevé el tape, pero por supuesto, allá entre que me mojaba, me bañé en el Orinoco, iba con unos lentes todo el tiempo, me puse sombrero, me ponía protector solar todo el santo día, me cuidé bastante, pero se me irritó aquí abajo, ¿sabes? Como un irritado como de una curita, pues, ¿sabes? Como de una cosa así, pero más nada. Y yo estoy llegando hoy del Delta, yo me siento que estoy chévere, yo estoy contenta con el resultado, porque me parece que no es una cosa como que te hace un cambio radical, como que te cambia las facciones. Yo nunca me he atrevido a usar Botox, porque a mí me parece que el Botox te deja como tiesa, y le tengo pánico, y entonces bueno, nunca lo he usado. Yo me había hecho algo en la cara cuando tenía 50 años y después no me había hecho más nunca nada, y no creo que me hubiera hecho nada de no ser porque no estaba viendo, o sea, de ahí surgió todo. Y eso sí, yo le dije, yo no me voy a hacer una cirugía plástica de cortar y coser y no sé qué. Y cuando él me explicó esto de la grasa y del láser y tal, dije, bueno, eso sí me lo puedo hacer. Y para mí era muy importante los días, porque el único momento que yo tenía para hacerme eso era en enero, que bueno, que yo me vine antes de Margarita, o sea, apenas fue el 1 de enero, el 2 ya me vine, ¿sabes? Como para poderme hacer la operación, porque era el único momento en que tenía un chance, porque yo me voy el 15 de febrero a ver las auroras boreales. Yo estaba calculando tener por lo menos el mes y pico completo antes de irme a ver las auroras boreales, que ya la recuperación fuera completa. Y bueno, y así fue. O sea, yo siento que ya yo me puedo ir a ver las auroras boreales el 15 y ya voy a estar perfecta, ya no voy a tener ningún morado, ya no voy a tener nada. Yo quiero ahorita, antes de contestarle todos los que me están preguntando, ponerles un video de la operación donde el doctor explica qué fue lo que hizo. No hay unas imágenes malandras de sangre ni de sabes, así que tú vayas a decir qué, sino yo lo que quiero es que oigan al doctor y vean, yo lo hizo expresamente para mostrarlo aquí. ¿Lo ponemos? A ver. Sí, dame un segundito. Ok, vamos a ponerlo. Ade me está ayudando a hacer esto porque si no yo me angustio. De todas maneras, yo voy a ir viendo, aquí tenemos todas las preguntas, ya yo les voy a ir contestando todo lo que han ido preguntando. Porque para eso fue que hicimos este live. Es loquísimo, pero yo no había preguntado nada de lo que me iban a hacer, ni mucho detalle. Ya con todo lo que me explicó Daniel, estoy ansiosa, pero con una gran confianza en que voy a poder ver mejor y me voy a ver mejor. La paciente presenta una caída de la altura de los párpados superiores. Cuando cae el párpado puede ocluir parte de la pupila o casi hasta su totalidad, ya que ocluye el eje visual. En la parte de abajo vamos a corregir entonces la posición del párpado inferior y de todo lo que tiene que ver con la función y estructura de los párpados superiores e inferiores. Sin embargo, hay otra parte que nosotros también hacemos, que es la parte estética, y es tratar de darle un poquito más de colágeno, un poquito más de armonía a todo lo que es la porción de la mirada y a la parte de cara y cuello. Tenemos todo lo que es la aplicación de los factores de crecimiento y las células madres, como es el lipofilling, que incluye el microfat y el nanofat. Esta parte tiene que ver con el rejuvenecimiento de la piel a través de técnicas muy novedosas, como es la tecnología del Morpheus 8, como lo es el láser de CO2 fraccionado. Voy a poder ver mejor y me voy a ver mejor.
está abierta. Ya también. No, él está hablando. Pero aquí porque está en diferido, pero ya pasó. Bueno, me imagino que va a empezar a contestar preguntas. Ok. Las veo yo. Bueno, aquí yo te había hecho Ok, una. vamos a ver. Desde Yaracuy, desde Miami, Miriam Ramírez quiere hacerse el procedimiento. Bueno, Miriam, él es, yo lo recomiendo, a mí me parece que es un buen cirujano. Para mí era importante que Daniel, su Instagram es @DanielPáez, o no, DR Daniel Páez. Para mí era importante que fuera oftalmólogo, porque me parecía que si es una cosa de los ojos, él iba a cuidar mucho más el ojo. Carlos Paul es scout y aprende con tus videos, qué chévere. Bueno, todos me dicen que me veo regia. Yo la verdad, yo me siento muy bien. Yo estoy contenta de habérmelo hecho. Es que yo no tengo como la paciencia para estas cosas de recuperarme. Yo no quisiera estar otra vez enclaustrada en mi casa durante 3 semanas, casi un mes, sin poder salir. Por eso fue que yo me fui para el Delta. Yo no creo que yo me haga ningún otro procedimiento más nunca. Total, ya yo tengo 70 años. Yo creo que sencillamente, como sea que esté, hay alguien ahí que dice que yo también me debería cambiar el color del pelo. Yo quiero que sepas que yo nunca he tenido 50 años. Tenía 20 años con una pésima relación con mi pelo, porque siempre me lo tenía que pintar cada 12 días, me lo tenía que secar, me estaba quedando calva de tanto pintármelo, de tanto secármelo. Cada vez que yo iba a tener una cita o yo me iba a ir para un viaje, lo primero era pensar que me lo tenía que pintar, que me lo tenía que cortar, que me lo tenía que secar. Andaba todo el día con un pañuelo, con un sombrero, con un amarrado, porque era un desastre. Y yo ahora, yo sencillamente me lavo el pelo y salgo por la calle. Hoy yo llegué del Delta y llegué aquí a la casa absolutamente espelucada, por supuesto, porque agarré una lancha, un autobús, un avión, todo. Y cuando llegué aquí a la casa, lo único que hice fue que me lavé el pelo y así estoy. Me eché un poquito de una cremita y me quedé así. Y yo siento que el dejarme la cabeza blanca es parte soy, ¿no? O sea, yo tengo la cabeza blanca, no es que yo me pinté el pelo de blanco. En mi familia siempre hemos sido muy canosos, mi papá tenía la cabeza blanca y yo pienso que si tengo 70 años, pues me merezco andar con mi cabeza blanca, y se convirtió, cosa que yo sí no me imaginé nunca, como en mi imagen corporativa. Y yo soy tan sortaria y nací tan parada que me dejo la cabeza blanca y me queda bien. O sea, prueba de que me queda buenísimo. Que me dice, ¿es muy cara la operación, Valentina? Pues mira, te voy a decir una cosa, es costosa. Yo sabía que me iban a preguntar eso y me fajé para tener los presupuestos, y se los voy a decir con la mayor honestidad. Aquí los tengo. El presupuesto de la blefaroplastia, es decir, la operación de abrirse los párpados sin más nada, que a mí me lo cubrió el seguro, fue como, o sea, esto estaba en bolívares. Si yo hago un cálculo ahí más o menos puede haber sido como $6.200, una cosa así. Pero yo tengo un seguro, yo estoy asegurada con Seguros Caracas, y Seguros Caracas me lo cubrió completo. ¿Sabes? Esa operación me la cubrió el seguro. Yo pienso que si no hubiera sido así, muy probablemente tampoco me lo hubiera hecho. Y después el otro procedimiento, el de hacerse, que incluye pues el perfil preoperatorio, los ayudantes, el anestesiólogo, la hospitalización, no sé qué, ¿sabes? Todo eso, no, para ver, no, mentira, este es el otro, déjame buscar el otro. Presupuesto del paciente, ajá, aquí está. Ok, y después el otro presupuesto de toda la parte plástica, que es la cirujano principal, médico ayudante, instrumental, medicamentos, que es el lipofilling, las células madres, las terapias de cubo seco, las terapias postoperatorias, que son los drenajes linfáticos, la cámara hiperbárica, no sé qué. Eso otro son es más caro, son $7.100 aproximadamente, porque eso incluye todo el postoperatorio también. O sea, yo estuve yendo durante 2 semanas a que me hicieran drenaje linfático, a meterme en una cámara hiperbárica, a que me pusieran un desinflamatorio. O sea, ha habido como un cuidado postoperatorio bien intenso. Es una operación
costosa, realmente costosa. La parte de la cirugía plástica, bueno, esa sí la pago yo, y la blefaroplastia me la pagó el seguro, y desde el principio pues eso fue así. Me dice, un cariñito te hacía falta, tienes que estar bien para poder seguir viendo y mostrando las bellezas de nuestro país. Bueno, ya está, ya me lo hice. El cabello de ese color te queda espectacular, yo estoy muy contenta, eso se llama autenticidad. Ya no tienes ojos de 70, pues no tengo ojos de 70, pues ahora tengo mis ojos como de antes. Wow, qué bella, hola respetada Valentina, te ves mega wow, lo tuyo no es sinceridad, es franqueza, un abrazo fuerte, besos y bendiciones, gracias por el espacio que ocupamos en tus dinámicas. Esta es Inés Machado. Hola Vale, aquí saludándote desde Miami, yo soy la que ve tu programa en TW, me encanta tu nuevo look, quedaste muy bien, si te cambiaras ese color de cabello, olvídate Henry, yo no me voy a cambiar el color de cabello. Feliz y bendecida tarde, quedaste hermosa, quedaste muy bella, saludos desde Maturín. Si quedan grabados, sí, esto va a quedar grabado para que lo puedan ver después. Saludos desde Chile, tú Valentina desde Yaracuy, tus en vivo no quedan grabados, sí quedan grabados. Buenas tardes, te ves súper chévere, desde Valencia, Estado Carabobo, si te vemos, si te oímos, buenas tardes, te ha quedado de maravilla, felicitaciones. Espero te encuentres bien, Dios mediante. Yo estoy muy bien. Y la verdad, creo que aquí me pregunta algo, ¿lo cubrió el seguro? Sí, me sorprende. Yo tengo entendido, es que te voy a decir, los seguros no cubren cirugía plástica, pero la blefaroplastia, que es abrirte el ojo, es solamente abrirte los párpados, no es una cirugía plástica. Es una cirugía para que puedas tener una mejor visión. Me contó el doctor Páez que incluso él ha operado a niños que tienen un problema, cierra el ojo y no pueden ver y los tiene que operar. Hubo un niñito, un caso que tenía ahorita de un bebé, o sea, un bebé que tenía 2 meses, tiene 2 meses, y el muchachito al nacer le hicieron un forceps porque el niñito no salía y había un problema con la placenta, qué sé yo, y al muchachito un ojo le quedó cerrado. Entonces hay que operarlo, hay que abrírselo, porque si no, él no va a ver nunca por ese ojo, porque si no lo usa, pues lo pierde, como todo lo que no se usa. Yo tengo un primo que se acaba de hacer esa operación, porque no estaba viendo nada. O sea, es una cosa que está contemplada. Cuando yo llamé a mi prima, que es mi corredora de seguros, yo le mandé el presupuesto y le dije, mira, necesito esto. Ella, que nunca me llama por teléfono por una cosa así, sino inmediatamente, ¿sabes? Procesa, me manda un mensaje, no sé qué. Me llamó y me dijo, mira, ¿sabes? Eso es una cirugía plástica. Le dije, no, averígualo para que tú veas. ¿Sabes? Y yo le escribí en la mañana. Y en la tarde yo tenía mi carta aval. Y la clínica ya tenía la carta aval de una vez. Y entonces se le dijo al seguro que eso era como en diciembre, yo me operaba en enero. Entonces le dijeron, bueno, la carta aval no dura tanto. Entonces me hicieron otra carta aval más adelante. O sea, no hubo ningún problema. La cosa fue totalmente inmediata porque no era una cirugía plástica. Vine a buscar mi tableta. Ok. Era una blefaroplastia, aquí está Río, que está ahorita que me vino a visitar. Entonces, bueno, si tienen algunas preguntas, aquí está, valió la pena, quedaste hermosísima, quedaste genial, luces hermosas, Dios te continúe bendiciendo. Bueno, yo creo que si no tienen otras preguntas, lo podemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. Bueno, tenemos media hora, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, que quede aquí. Yo voy a quitar los lentes para que vean, aquí todavía tengo un poquito de morado, pero es una cosa mínima. Yo ahorita creo que, probablemente yo no debí hacer ese viaje al Delta ahorita, pero ya lo hice, no me arrepiento porque fue maravilloso. Yo les agradezco muchísimo el interés, los comentarios. Este es el programa, vivo lo tenemos para esta semana. Nosotros vamos a tratar de hacer un poco más vivos. Si quieren nos pueden dejar en los comentarios mensajes sobre de qué tema les gustaría que tratáramos en algún vivo para hacerlo en otra oportunidad, porque yo tengo un tutor
en YouTube, tenemos un tutor en YouTube y él nos recomendó que debíamos hacer live. Suscríbanse, aprovechen de verdad para suscribirse porque yo quiero seguir trabajando en mi canal. Ya tenemos 212,000 suscriptores, seguimos subiendo. Ahorita viene un programa del Páramo de los Conejos. Ahorita hicimos 2 programas en el Delta, hicimos 2 programas del Páramo de los Conejos, tenemos un programa de Margarita, tenemos otra cosa, vieron los de la Cueva del Guácharo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viajando. Todo el equipo está absolutamente entrompado y decidido a que vamos a seguir haciendo nuestro canal. Este fue un aparte que hice porque no me esperaba una reacción y una curiosidad tan grande cuando lo publicamos en Instagram. Entonces pensé que bueno, que había mucha gente que quería hacer preguntas y saber mejor cómo había sido y además también poder decirles hasta lo que cuesta. Entonces hubo más de 200 personas en este live. Qué chévere. Seguiremos, bueno, aquí, pendientes. Yo estoy contenta. Yo siento que quedé regia, que fue una cosa que no fue invasiva, y que bueno, que no me voy a hacer más nada. Y porque me acogota tener que quedarme encerrada. Y porque además asumo que ya a los 70 años ya está, yo a los 80 años no quiero verme de 50, sino de 80, y listo. Y lo que a mí más me interesa es estar fuerte y ágil para poder estar con mis nietos y jugar con ellos. No tener una cara de carricita, porque no soy una carricita. Muchísimas gracias, suscríbanse en el canal, compartan este live si les parece que esto es algo que le puede ser útil a otra persona. Y créanme, si se les están cayendo los párpados y les cuesta ver y tienen un seguro, es una cirugía que yo les recomiendo hacerse, porque la diferencia con la visión es fantástica y yo quiero ver las auroras boreales completas.